Shalom, familia del reino. Nuevamente estamos con ustedes en estos evangelios cronológicos que hoy vamos a continuar con esta porción. Así que vamos a adentrarnos en la palabra del Eterno y vamos a buscar las diapositivas para iniciar con esta enseñanza. Bien, aquí estamos. Bien, estamos en la porción número 9. La porción número 9, que corresponde a los evangelios cronológicos, usted puede conseguirla en Lucas 4:32 al capítulo 5, verso 11, Mateo 4, 23 al 25, Mateo 8, 14 al 17, Marcos 1, del 29 al 39. Esas son las porciones que vamos a estar estudiando en el día de hoy. Bien, damos inicio entonces a esta enseñanza y nos comienza diciendo de la siguiente manera. Nos dice el título: un hombre tenía un espíritu inmundo. Dice el versículo 32, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Y en la sinagoga estaba un hombre que tenía un espíritu demoníaco inmundo, y vociferó a gran voz: ¿qué tiene que ver con nosotros, Yeshua Nazareno? Viniste a destruirnos, sé quién eres, el santo de Elohim. Y Yeshua le ordenó diciendo: enmudece y sal de él. Y arrojándolo en medio, el demonio salió de él sin estropearlo. Y sobrevino un gran asombro sobre todos. Sobrevino un gran asombro sobre todos. Y conversaban entre ellos diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y ellos salen. Y su fama se difundía por todo lugar de la región circunvecina. Bien, estamos viendo entonces cómo la manera poderosa en que inicia este ministerio, la forma poderosa en que hubo, esto fue prácticamente una explosión, lo que sucedió en esa sinagoga. ¿Por qué razón, por qué motivo y por qué circunstancia? Porque el poder de Elohim estaba con él. Yo quiero decirles algo a todas las personas que están escuchando. Cuando realmente hay un respaldo de Elohim, cuando realmente hay una convergencia del Padre Eterno y de la dimensión del reino con lo terrenal para determinarlo, quiero decirles que una de las manifestaciones que vamos a ver tiene que ver absolutamente con que los demonios huyen y hay liberación en el lugar. La liberación es una señal inequívoca del reino. La liberación es una señal inequívoca de que el reino de Dios está siendo revelado sobre la tierra. ¿Por qué razón? Porque donde está, dice la escritura en Romanos, en Corintios, que donde está el espíritu de Elohim, allí hay libertad. Es decir, la revelación del Padre Eterno viene acompañada absolutamente de liberación. Cuando uno verdaderamente recibe revelación, uno de los frutos que debe manifestarse y que se va a manifestar inequívocamente tiene que ver con la liberación. ¿Por qué Yeshua está haciendo esto aquí? Porque Yeshua está diciendo, el reino de Dios tiene que ver con señales. El reino de Dios tiene que ver con manifestaciones. El reino de Dios tiene que ver con prodigios. Tiene que ver con algo que se llama liberación. Es decir, hay una manifestación que tiene que ver con la Torá viviente, con la revelación de esa Torá, con la revelación, obviamente, que tiene que ver con Yeshua, con la revelación del reino, que tiene que ver necesariamente con la liberación. Entonces, lo que quiero decirles es que cuando verdaderamente, pueblo, el reino de Dios es revelado,
cuando verdaderamente el reino de Dios es manifestado, cuando verdaderamente hay una manifestación poderosa del reino y de su revelación, y una revelación de Yeshua, una de las señales inequívocas que deben existir es que el Padre siempre nos va a guiar, el Padre siempre se nos va a revelar para que haya una liberación personal, haya una liberación territorial, haya una liberación de hogares, haya una liberación de familias. Eso es algo que necesariamente debe ocurrir. ¿Por qué razón? Se los digo. Porque en la revelación de su palabra, en la revelación de su Torá, va implícito que las cadenas se tengan que romper, que los yugos se tengan que pudrir, que los cerrojos se tengan que las puertas se tengan que abrir. No hay revelación de Yeshua que sea verdadera, que sea genuina, que provenga del Padre Eterno, que sea real, que sea efectiva, que no sea religiosidad, que no haya una manifestación verdadera, genuina, y que no haya liberación. Uno de los problemas más graves es cuando confundimos lo genuino, cuando confundimos lo verdadero, cuando confundimos lo que proviene de Dios, lo que proviene del río del cielo, lo que proviene del río del Padre, cuando confundimos eso con la religión, con las filosofías de hombres, con los dogmas de hombres, no habrá absolutamente una manifestación del reino, porque en la manifestación del reino, que tiene que ver con la libertad, tiene que ver necesaria y absolutamente con la revelación de Yeshua y la revelación del reino. Entonces, la revelación de Yeshua y la revelación del reino, vuelvo y lo repito, lo reitero, tiene que ver absolutamente con una manifestación de libertad, con una manifestación de sanidad, con una manifestación de los prodigios divinos, con una manifestación de una palabra de poder, de una palabra cargada de gloria, de una palabra con peso espiritual, de una palabra real, de una palabra que trasciende y que toca el espíritu de los hombres, que penetra hasta partir el alma, los huesos, las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, que penetra más profundamente que simplemente recibirla en nuestra mente, razonarla con nuestra sustancia gris. No, la palabra del Eterno, cuando tiene que ver con el reino, no viene a entretener, no viene simplemente a que nosotros sí puede ser que tengamos un aprendizaje y que nuestra mente también absorba, porque eso también tenemos una parte natural. Pero cuando la palabra viene del Padre Eterno, cuando es una manifestación del reino y cuando tiene que ver con esa manifestación, cuando tiene que ver realmente con el río y tiene que ver con el reino de Dios, señores, les aseguro, porque así está escrito en su palabra, que donde está el Espíritu del Señor, donde está el Espíritu de Dios, habrá libertad. No importa quién lo diga, si lo dice un recién convertido, si lo dice una persona que tiene pocos años en el Señor, si lo dice una persona, si esa persona se les reveló y esa persona camina hoy en día en libertad, se pudrieron los yugos en su vida, quiere decir que verdaderamente el reino de Dios fue revelado en su vida. Realmente recibió una revelación genuina del Padre Eterno sobre él. Entonces dice que se admiraban de su doctrina, porque su palabra era como quien tiene autoridad. ¿Por qué la palabra que decía Yeshua era como quien tiene autoridad? Porque Yeshua en ese momento era una fuente de agua de vida. Era una fuente conectada con la eternidad. Yeshua es la eternidad misma. Es más, la eternidad está dentro de él. Entonces, cuando nosotros estamos realmente conectados con Yeshua, cuando somos uno con él, cuando verdaderamente estamos recibiendo y somos un canal de su eternidad, somos un canal somos la boca de él en la tierra, somos un canal de él. Señores, les aseguro, pueblo, que las mismas obras que Yeshua hacía, esas obras de libertad, esas obras de liberar, esas obras de romper cadenas, esas obras de pudrir yugo, esas obras de quebrar cerrojos, esas de dar vida donde solo hay muerte, donde solo hay enfermedad, donde solo hay tristeza. Esas son las obras que nosotros vamos a hacer porque estamos conectados con la vid que es Yeshua.
Y Él es la verdad. Yeshua es la Torá viviente. Yeshua es la verdad. Esto no es un tema solamente, esto no es un tema ideológico, es un tema de que si estamos conectados con la savia, si estamos conectados con la vid, la savia va a fluir sobre nosotros y vamos a ver cómo a través de nosotros, a través de nuestros labios, a través de nuestra boca, va a fluir lo que tiene que fluir. Va a fluir vida, va a fluir sanidad, va a fluir libertad, va a fluir todo lo que proviene del reino, va a fluir. La eternidad de Dios fluirá a través tuyo. La eternidad de Dios, yo le estoy hablando aquí a gente hoy que tiene un llamado de parte de Elohim a permitir que la eternidad del Padre Eterno pueda fluir también a través de ellos. Porque nosotros somos como Yeshua en la tierra. Yo no sé si usted se cree o no, pero nosotros somos como Yeshua en la tierra. Somos como Yeshua en la tierra para ser una puerta de sanidad, para ser un canal de libertad. Entonces dice, y Yeshua le ordenó diciendo, enmudece y sal de él. Y arrojándolo en medio, el demonio salió de él sin estropearlo. Y sobrevino un gran asombro sobre todos. Y conversaban entre ellos diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todo lugar de la región circunvecina. ¿Por qué razón ellos estaban asombrados? Porque no entendían. La autoridad de Dios suele no ser entendida. La autoridad de Dios suele no ser entendida cuando hay una mente natural. Pero yo quiero decirte algo, lo que tiene que ver con la revelación del Padre, lo que tiene que ver con sus milagros, lo que tiene que ver con sus señales, lo que tiene que ver con sus prodigios, trascienden a la mente natural. Aunque tú y yo muchas veces no lo entendamos, aunque nuestra mente ahonde y no consiga ninguna respuesta, aunque no podamos comprender el mover de Elohim, quiero decirles que lo que tiene que ver con el reino del Padre trasciende a nuestra mente. Trasciende nuestra mente, está por encima de nosotros. Lo que tiene que ver con el reino de Dios trasciende nuestras posibilidades, trasciende nuestras habilidades, trasciende lo que tú y yo podemos o no hacer. No importa cuál sea el pensamiento que tú y yo tengamos acerca de nosotros mismos, porque el Padre Eterno nos usa con su poder. El Padre Eterno nos usa. Y no depende de nosotros, no depende de nuestras capacidades, no depende de nuestra inteligencia, no depende de nuestra fuerza humana, no depende de nosotros. Si nosotros somos canales de Él y permitimos ser esos canales a través de nosotros, esa autoridad de Yeshua va a fluir, esa autoridad de Él a través de nuestros labios van a fluir esas palabras de poder. Y van a fluir esas palabras de autoridad. Bien, vamos a continuar aquí. Dice que Yeshua sana a la suegra de Pedro. Mateo 8, del 14 al 15. Dice, llegando Yeshua a la casa de Pedro, vio a la suegra de este postrada en cama y con fiebre. Y tocando su mano la fiebre la dejó, y fue levantada y lo servía. Y saliendo de la sinagoga fueron enseguida con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. Este es el mismo pasaje. Y la suegra de Simón yacía con fiebre y enseguida le hablan acerca de ella. Y se acercó y tomándola de la mano la levantó y la fiebre le dejó. Quiero decirle que así era la unidad. Así era como Yeshua representaba en ese momento la palabra. Como Yeshua era la palabra en la tierra. Y como cuando tú y yo nos hacemos uno con esa revelación y nos hacemos uno con esa palabra, es cuando realmente esa revelación viene a hacerse patente a través de nosotros, y donde nosotros vayamos, va el reino andante allí. ¿Por qué la fiebre dejó inmediatamente a la suegra de Pedro? Porque Yeshua era la verdad, la palabra viviente. Quiere decir que hay una dimensión, una jurisdicción de reino, donde la palabra de Dios es tan patente
donde la verdad de Dios es tan palpable que ninguna enfermedad se puede sostener. La pregunta es, ¿cuánto tú y yo nos hemos hecho uno con esa palabra para hacer la jurisdicción del reino caminante y andante? Porque si nosotros nos hacemos uno con la palabra, y usted dirá, bueno, pero eso tiene que ver con un porcentaje. ¿En cuánto estoy? ¿En un 20%? ¿En un 30%? Tiene que ver con una rendición, tiene que ver con una entrega, tiene que ver con un caminar de fe. Pero solo puedo decirte que si caminamos haciéndonos uno con esa palabra, vamos a caminar vamos a hacer la jurisdicción del Padre eterno sobre la tierra. Quiere decir que donde tú y yo vayamos, seremos la palabra del eterno también. O sea, ¿cuánto la palabra ha calado? ¿Cuánto se ha revelado en mi vida? Es la gran pregunta que debemos hacernos. ¿Cuánto la palabra del Eterno se ha revelado? ¿Cuánto Yeshua ha sido revelado? Y yo te diré, ¿cuánto serás tú y yo la jurisdicción del reino sobre la tierra? ¿Cuánto a Satán te va a temer? ¿Cuánto los demonios van a huir? ¿Cuánto la enfermedad no se va a poder sostener? Pero no porque llegas tú simplemente, sino porque cuando llegamos, como nos hemos hecho uno con esa palabra, le aseguro que la autoridad que tenemos y la autoridad que fluye a través de nosotros hará que los demonios y las enfermedades tengan que huir. Señores, a veces perdemos la visión de esto. Y es más sencillo de lo que creemos, pero a la vez es difícil. ¿En qué sentido se los planteo? A veces perdemos la visión del reino y nos inclinamos a otras cosas que no son el reino. Y nos dedicamos a almacenar conocimiento y nos volvemos soberbios porque hemos hecho mucho estudio bíblico. Y no tiene nada de malo hacer estudio. Es muy bueno. O si no, nos volvemos muy religiosos, nos volvemos muy legalistas. Pero en nuestro corazón, si no permitimos que Yeshua y su revelación se hagan patentes en nuestras vidas y no nos volvemos canales del reino de Elohim, entonces esa palabra y yo no nos haremos uno. Entonces, cuando tú llegues donde se está velando a un muerto, si tú y yo no estamos, o sea, no nos hemos hecho uno con esa palabra, la manifestación real del reino, como debe ser, no será reflejada ni será manifestada. Perdóneme, sé que estoy siendo radical, pero cuando Yeshua fue a donde la suegra de Pedro, Yeshua era la verdad viviente, la Torah viviente, pero él estaba como hombre también. Entonces, lo que hizo Yeshua fue, obviamente, él era la verdad viviente, él era la Torah viviente, pero él estaba uno con esa palabra también. Y cuando llegó donde la suegra de Pedro, lo que hubo ahí fue una manifestación del reino. Hay niveles como ese, niveles donde nos hemos hecho uno con la palabra. Y le aseguro que si llegamos a ese lugar, el cáncer o la enfermedad no va a poder resistir absolutamente la manifestación del reino del Padre. ¿Qué es lo que podemos observar aquí en la vida de Yeshua? Estamos viendo la palabra, estamos viendo la verdad, estamos viendo la verdad entrando en una casa, estamos viendo la palabra entrando en una casa donde la palabra y la revelación está presente de una forma patente, de una forma genuina, de una forma real, de una forma efectiva, de una forma poderosa. No existe la enfermedad, no existe
la depresión, no existe la angustia, no existe la tristeza, no existe absolutamente nada de eso, porque donde la palabra está siendo revelada, donde la palabra está fluyendo, donde hay un río de revelación, no puede haber depresión. Yo voy a decir algo radical, pero es lo que recibo decir en este momento. Donde hay un río de revelación fluyendo a caudales, llega un momento en que el río es tan caudaloso que no deja espacio para la incredulidad, no deja espacio para la tristeza. Hay momentos de duda, claro. Hay momentos de dificultad. Pero ¿qué es más grande? Yo te pregunto a ti. ¿Es más grande el problema? ¿Es más grande la preocupación? ¿O es más grande la palabra? A veces hablamos bastante de los problemas, ¿verdad que sí? Pero no la palabra. Entonces, estar lleno de la palabra, como estaba lleno Yeshua, hace que no haya espacio para la enfermedad en la mente, para la enfermedad en la memoria, para la enfermedad en los pensamientos. Entonces, ¿qué piensa tu mente? No piensa en el problema, no piensa en las circunstancias. ¿Tú crees que Yeshua pensaba en lo difícil que era que la fiebre se fuera, en lo difícil que eran las circunstancias de la suegra de Pedro? No, absolutamente. La mente de Yeshua era una mente incorruptible. No hay espacio. No había espacio en su mente para otra cosa que no fuese el reino. No había espacio en su mente, en la mente de Yeshua, para otra cosa que no fuese libertad. No había espacio en la mente de Yeshua para otra cosa que no fuese liberación, autoridad, poder de Dios, vida y vida en abundancia. No había espacio en su mente para otra cosa. Ahora te puedes contestar por qué razón muchas veces la oración no fluye. Tenemos tantos huecos, tenemos tantas troneras, tenemos tantas rajaduras donde la palabra no está reinando en nosotros, que eso permite que no podamos ejercitar la autoridad del reino como el Padre quiere. No lo permite. Cuando Yeshua llega a donde la suegra de Pedro, Yeshua estaba 100% convencido y su mente era una mente totalmente incorruptible, que cuando él hablase la palabra, esa fiebre la iba a dejar porque no había espacio en ese lugar, por cuanto la palabra había entrado a ese lugar y no había espacio absolutamente para la fiebre. Si la fiebre no cabe en mi mente, pregunto, ¿la fiebre cabía en esa casa cuando entró Yeshua con la palabra? No cabía. Lo que no cabe es lo que se tiene que ir. ¿Qué cabe en tu vida y en la mía? Lo que no cabe es lo que se tiene que largar. Pero si en nuestra mente cabe la fiebre, ¿qué cabe y qué no cabe? Dice Marco 29:31, y saliendo de la sinagoga fueron enseguida con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. Y la suegra de Simón yacía con fiebre y enseguida le hablan acerca de ella. Y ese es el mismo pasaje. Y acercándose, tomándola en la mano, la levantó y la fiebre le dejó. Y entonces le servía. Veamos. Lucas 4:38-39. Y levantándose de la sinagoga, entró en la casa de Simón. Y la suegra de Pedro estaba con fiebre y rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre. Y la fiebre le dejó. Inmediatamente, habiéndose levantado, le servía. Señores, lo repito. Cuando tú y yo, yo sé que estamos hablando de Yeshua, obviamente, pero Yeshua es un reflejo. Yeshua es un espejo de cómo debemos vivir tú y yo hoy. Él vino también a ser un espejo. Él vino también a enseñarnos a través de su propia vida cómo nosotros también debemos ser, cómo debemos permitir que la palabra trabaje a través de nosotros. Yeshua no hablaba un lenguaje que tuviese que ver con los problemas de este mundo. Yeshua no hablaba el lenguaje de los hombres.
Yeshua no hablaba absolutamente el lenguaje que la gente entiende hoy, el lenguaje del sistema. Hoy el pueblo del eterno de Dios, el pueblo del eterno habla mucho lenguaje que tiene que ver con Babilonia, un lenguaje que ha calado en la mente, un lenguaje que ha calado en el alma, un lenguaje que se ha metido hasta los tuétanos. En muchos la palabra no es la que está penetrando, sino las aguas de Babilonia han penetrado hasta el alma, como decía David. Hay una batalla, pueblo. Hay una batalla para que tú y yo no conozcamos la dimensión del reino. Hay una batalla para que tú y yo vivamos una vida de conformismo. Vivamos una vida achantada, una vida aplastada, una vida bajo cenizas, una vida bajo tristeza, una vida bajo dolor. Mientras el enemigo pueda, el enemigo va a lanzarnos todo el cargamento de basura que nos pueda lanzar encima para que no nos levantemos de ahí y no podamos florecer. El propósito es hacernos infelices, pero yo quiero decirte algo. Cuando tú y yo tomamos la decisión de caminar como caminó Yeshua, caminó en la palabra, por la palabra, en ella, a través de ella, entonces las puertas de la dimensión del reino se abrirán de par en par. Se abrirán de par en par. Y yo le voy a decir algo porque lo recibo. Hay milagros. Las manos del Padre Eterno están abiertas. Hay portentos, hay milagros que están disponibles. Reciba esto, que están disponibles para usted hoy. La pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a ser conformistas? ¿Hasta cuándo nos vamos a conformar? Nos vamos a conformar con pensamientos de corrupción en nuestra mente. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que los pensamientos de corrupción sean nuestro gobernante? Que los pensamientos de corrupción nos mantengan alejados de la dimensión del reino en la que caminaba Yeshua siendo nuestro espejo. ¿Por qué la fiebre no se va? ¿Por qué la enfermedad no se va? Algunos dirán, bueno, porque es la voluntad de Dios, sí. Pero ¿no te das cuenta que aún a pesar de que en el fondo es la voluntad de Dios lo que gobierna, nosotros tenemos una legalidad de reino que nos permite caminar aplastando las enfermedades, aplastando las tinieblas, aplastando la depresión, aplastando el dolor y el sufrimiento? Señores, yo quiero decirte esto porque realmente es lo que vemos en la vida de Yeshua. Yeshua era un espejo de la palabra. El carácter de Yeshua era espejo de la palabra. La manera en que Yeshua hablaba era un reflejo de la Torá viviente. Mira lo que dice Mateo 8, del 16 al 17. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados, y con su palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que dice: Él tomó nuestras debilidades y llevó nuestras enfermedades. Las enfermedades huían de la gente, salían gritando los demonios, salían huyendo las enfermedades, salían huyendo. Señores, le voy a decir algo. Está bien estudiar Torá, pero la Torá hay un momento en que debe convertirse en una halajá y debe convertirse en un estilo y debe ser una vivencia. La Torá se transforma, de ser aprendizaje, se transforma en una práctica y se transforma en una vivencia en nosotros. Porque la Torá está viva. La Torá necesita, la Torá está tan viva y gravita tanto que tiene que verse la manifestación del reino y los frutos de la Torá en nuestra vida. Porque la Torá tiene frutos. Si no, entonces estamos viviendo una vida estancada. Yo pregunto algo, ¿Yeshua vivía una vida estancada? Si lo que hacía era manifestar lo que dice la Torá, lo que hacía era manifestar los milagros, lo que hacía era manifestar lo que está escrito. Hay una llave y hay un cerrojo que permite
que lo que está escrito, en esa Torá escrita pueda hacerse visible para los demás. Hay una llave y un cerrojo que abre esa dimensión y lo que está escrito debe hacerse visible. Yeshua manifestaba la Torá. Los milagros que están escritos, la sobrenaturaleza del reino, la dimensión del reino, el que la gente diga que el Padre Eterno es real, el que la gente diga que Adonai es real. Eso es lo que el Padre Eterno quiere hoy, que realmente manifestemos que Él es real y que Él es verdadero. Y hay una llave, hay un cerrojo que abre para que haya una manifestación del reino en nuestra vida. Mire, dice ahí que con una sola palabra salían los demonios y se sanaban los enfermos. Con una sola palabra. No con dos. Eso tiene que ver con eso tiene que ver con la dimensión de Adonai y con la dimensión del reino. Bien. Veamos, dice Mateo 1, del 32 al 34. Y por la tarde, al ponerse el sol, le traían todos los enfermos y endemoniados, y la ciudad estaba entera, se agolpaba ante la puerta. Y sanó muchos que estaban enfermos de diversas dolencias, echó fuera muchos demonios, pero no dejaba hablar a los demonios porque estos le reconocían. Entonces, fíjate lo que estamos viendo aquí. Hay una asignación que tiene que ver, obviamente, con lo que estamos observando en la vida de Yeshua. ¿Qué es lo que estamos observando aquí en la vida de Yeshua? Las puertas se abrían, la gente endemoniada era libertada, había una liberación, el poder de Dios se desataba, el poder de Dios se liberaba, se desataba. Eso es lo que estamos viendo aquí en la vida de Yeshua. Y la pregunta es, eso que estamos observando en Marcos del capítulo 1, del 32 al 34, solamente es una asignación que fue dada en ese momento específico para el Mesías. Cuando la Escritura dice que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Lo que estamos viendo allí, que al ponerse eso le traían los enfermos y los endemoniados, nosotros tenemos esa asignación porque nosotros somos el cuerpo del Mesías. Nosotros somos el cuerpo del Mesías. Entonces, ¿qué sucede? Se extinguieron los milagros de Adonai. Se secaron los milagros del Eterno. Están en bancarrota, ya no existen los milagros allá arriba. Se secaron, no. Lo que pasa es que hay un bloqueo. Lo que pasa es que el enemigo trata de introducir en una dimensión de religiosidad, de introducir en una dimensión de dar vueltas en círculo, en una dimensión de estancamiento, en una dimensión donde no podamos ver absolutamente el reino de Dios. Pero llega un tiempo, y así lo proclamo en el nombre de Yeshua, que esta dimensión y esta asignación del Padre, esta asignación del reino, donde veremos a los enfermos ser sanados, donde veremos a los paralíticos ser sanados y restaurados al instante, donde veremos a los endemoniados ser libres al instante, donde veremos a los cancerosos y los demonios de cáncer salir. Esta es una dimensión del reino que se revela en los últimos tiempos sobre los pequeñitos, sobre los hombres y mujeres que están caminando, anhelando con todo su ser, con todo su corazón, anhelando a Yeshua, anhelando la revelación de su verdad. Cuando se tranca el serrucho es porque detuvimos el fluir de la revelación. Mire, cuando se tranca el serrucho es porque detuvimos el fluir de la revelación. Hay una asignación para que el pueblo del Eterno vea sanidades, porque realmente el Padre Eterno se conduele de sus hijos y Él no quiere ver a sus hijos enfermos. ¿Usted cree que el Padre se contenta en ver a sus hijos enfermos? Cuando Él pagó el precio para que sean sanos. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Señores, se metió la religiosidad y se metió el libertinaje. La religiosidad te dibuja un rostro del Padre Eterno que no es el verdadero. Y el libertinaje te dibuja otro rostro que no es el verdadero. Tenemos hoy dos corrientes, pero también tenemos su verdad.
también tenemos su Torá viviente, también tenemos la verdad de Dios como esta, que nos dice que Yeshua sigue sanando a los enfermos, que nos dice que Yeshua sigue libertando a los endemoniados, que nos dice que Yeshua sigue vivo. Yeshua sigue vivo y sigue libertando a los endemoniados, sigue libertando a los Bartimeos, a las suegras de Pedro. Esa suegra debió ser bien buena, ¿sabe por qué? Porque ni siquiera se habla de la esposa, sino de la suegra. No se habla de la esposa, yo digo que solamente se habla de la suegra. Entonces esa suegra como que debió ser bien buena. Nunca se menciona sobre la esposa de Pedro. Pero se menciona que la suegra, Yeshua fue a sanarla. La palabra penetró, la palabra viva, la palabra de verdad, la palabra de justicia penetró y la fiebre tuvo que huir. Absolutamente. Bien. Marcos 1, al 35 al 38 dice, levantándose muy de mañana estaba aún oscuro, y salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Y Simón y los que estaban con él siguieron a su alcance. Y cuando lo hallaron le dicen, todos te buscan. Y le contesta, vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también predique allí, pues para esto salí. Fíjate, y el Lucas 4, del 42 al 43 es lo mismo. Señores, esto, o sea, el mensaje de hoy tiene que ver, obviamente, con la historia de Yeshua. Pero recibo algo tan fuerte que tiene que ver con caminar en la dimensión del reino, que me he querido quedar allí. Porque ciertamente Yeshua se levantó muy temprano y salió a orar. Y cuando lo hallaron, él estaba orando y dijeron, todos te buscan. Pero lo que quiero decirle a todo el pueblo de Elohim que me está escuchando en esta hora es que hay velos que tapan la mente. Y uno de los trabajos de Jezabel, uno de los trabajos de Babilonia, es colocar velos para que no caminamos en la dimensión de su Torá, en la dimensión de su eternidad, en la dimensión del conocimiento de él. No hay nada más grande en esta vida que conocer a Yeshua y hacerse uno con él. Porque él tenía también esta práctica y esta cultura, hacerse uno con. Cuando nosotros empecemos a manejar ese lenguaje, hacerse uno con, entonces es cuando los velos de estupor se van a romper y vamos a entender lo que significa caminar en dimensiones del Padre. Caminar en dimensiones del Padre. Pedro caminó en dimensiones de autoridad porque aprendió a ver lo que hacía Yeshua. Pedro vio la comunión de Yeshua. Y Pedro entendió que Yeshua supo cómo era la vida de Yeshua. Hay velos que se tienen que romper. Estoy hablando de velos de estupor. Estoy hablando de velos de error. Esos velos de estupor, esos velos de error tratan de que caminemos dando vueltas en círculo. Pero cuando caminamos en esta dimensión que estamos viendo aquí, Yeshua les dijo, no, yo no voy a ir para allá. Vayamos a otra parte. Y Pedro seguro que la cabeza le retumbó. Pero ¿cómo así? Si esta gente también tiene que recibir palabras. ¿Por quién estamos siendo guiados? Voy a hacer una pregunta que es como un alfiler. Como una daga. ¿Por quién estamos siendo guiados? Nos guía el velo de estupor, nos guía el error, nos guían las voces de los hombres, nos guían la voz del miedo, nos guía Hasatán, eso es lo más feo que puede haber, o nos guía la dimensión del reino. Nos guía nuestra comunión con Adonai, nos guía esa misma comunión, nos guía esa misma revelación que tenía Yeshua con el Padre Eterno. Bien. Lo repito nuevamente porque eso es lo que el día de hoy el Padre quiere que yo haga insistencia
Hay una dimensión, tiene que ver con la dimensión del reino. Dice, y recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y su fama se difundió por toda Siria y le trajeron a todos los que padecían males, afligidos por diversas enfermedades y tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y grandes multitudes los siguieron desde Galilea y Decápolis, y desde Jerusalén y Judea, y desde más allá del Jordán. Quiere decir que Yeshua caminó, nos enseñó con su vida a hacernos uno, tanto uno con la palabra, que no hay otra cosa que pueda suceder cuando nos hacemos uno con la palabra, y es que las naciones y las ciudades van a sufrir, van a ser trastornadas. Porque dice que venían de todas esas naciones. Realmente, vuelvo y lo repito, él recorría Galilea, recorría las sinagogas, y vuelvo y lo repito, no había sinagoga, no había lugar donde las personas no fuesen sanadas, donde no se viese el poder de Dios, donde no se viese la revelación del Altísimo descender con autoridad y poder. Y quiero decirle, cada uno de nosotros, de los que estamos aquí presentes, yo no sé si tú vives, en dónde vives, algunos de que viven en Argentina, otros viven en cualquier lugar, hay una asignación que tiene que ver, una asignación de reino que tiene que ver con manifestar el rostro, con manifestar a Yeshua donde quiera que tú estés. Pero la gran pregunta es, ¿cuánto hemos permitido hacernos uno con esa Torah viviente, como lo hizo Yeshua? Dice, y entró en las sinagogas de ellos por toda Galilea, predicando y echando fuera demonios. Dice, Lucas 5 del 1 al 11, sucedió que al agolparse la multitud sobre él para oír la palabra, él estaba de pie junto al lago de Genesaret. Vio dos barcas ancladas en el lago, pues los pecadores habían salido de ellas y lavaban las redes. Y subiendo a una de las barcas, la cual era de Simón, le rogó que se alejara un poco de la orilla. Y sentado enseñaba a las multitudes de la barca. Cuando cesó de hablar, dijo Simón, boga hacia el hondo y echa abajo vuestras redes para una captura. Pero respondiendo Simón dijo, maestro, después de bregar toda la noche, nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré abajo la red. Señores, quien estaba allí sobre la barca era la palabra, era la verdad. Entonces, ¿de quién en ese momento era el problema? Era de Pedro, porque las estructuras mentales de Pedro no le permitían comprender que quien estaba allí es el mismo que creó el universo. O sea, no era la barca la que sostenía al Señor, era la palabra la que sostenía la barca, la que sostenía el lago, la que sostenía todo lo que estaba ahí. Entonces, nuestra mente nos juega una mala pasada, porque nuestra mente nos hace ver muchas cosas que no son el reino de Dios. Nuestra mente, y obviamente, cuando permitimos que el enemigo y las circunstancias aniden muchas cosas en nuestro cerebro, en nuestros pensamientos, obviamente no vamos a ver la manifestación del reino. Pero Yeshua estaba allí, él era la palabra, él sostenía la barca, él sostenía el agua, él sostenía los peces, la palabra viviente. Pedro lo que tenía era que simplemente permitir. Y cuando Pedro permitía, la palabra que sostenía la barca, que sostenía el mar, que sostenía los peces, iba a provocar lo mismo que provocó la palabra en el tiempo de Moisés, que hizo que las aguas del Mar Rojo se abrieran por la mitad. Señores, ¿quién está sosteniendo? A veces nosotros tratamos con nuestras propias fuerzas de hacer tantas cosas porque tenemos velos en nuestra mente, tenemos velos de estupor que no nos permiten caminar dependiendo del invisible, dependiendo del poder de Dios. Y nuestra mente nos juega una mala pasada porque vemos tantos espejismos que creemos que el mundo se nos va a venir encima, que creemos que por este problemita los transformamos en una gran montaña y creemos que esa roca inmensa nos va a aplastar. Pero resulta y acontece que si nosotros miráramos
con la visión que tuvo Pedro en ese momento. Es decir, si nosotros podemos ver que quien está sentado en nuestra barca no es cualquiera, que es la palabra misma, y nosotros ponemos nuestra confianza en esa palabra, señores, habrá una gran cosecha, una gran abundancia, habrá una gran pesca sobre nuestra vida. Todo depende de la visión. Todo va a depender de la visión. Hay tantos velos que Satán pone sobre nuestra mente. Hay tantos velos, tanto estupor en el pueblo de Dios. Tanta ceguera, tanta religiosidad, que a veces estamos viendo las cosas de una forma tan tonta, perdóname la expresión, de una forma tan tonta. Yo toda la noche estuve pescando, no hallo nada. Me voy a morir porque toda la noche estuve pescando. Pero quien está parado sobre nuestra barca es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quien está parado sobre nuestra barca es Yeshua HaMashiach, el león de la tribu de Judá, la raíz de David que abrió el libro para desatar sus 7 sellos. El que está parado no está siendo sostenido por la barca, él está sosteniendo al mundo. Todo está obedeciendo a su voz, todo está sujetándose, sometiéndose a su voluntad. Que una tonta enfermedad, ¿qué va a poder con él? Pero nuestros ojos y nuestra visión a veces está tan distorsionada. Nuestra mente le ha entrado a veces tanta agua, porque hemos escuchado tantas cosas allá afuera, porque nos hemos emborrachado tanto del sistema, hemos alimentado tanto de las algarrobas de Babilonia, nos hemos alimentado tanto con la comida de los cerdos, que cuando tenemos que mirar, entonces no volvemos en nosotros mismos, sino que nos pasa como el hijo pródigo hasta que por fin volvemos en sí y nos damos cuenta que Yeshua está parado sobre la barca. Señores, se tiene que romper un velo de pensamientos corruptos, un velo de tormento, un velo que aflige nuestra mente, un velo que es como una capucha mágica, un velo mágico que no nos está dejando muchas veces ver que si hay milagros realmente, si hay una dimensión de reino, la palabra todavía es verdadera. El Padre todavía está sentado en su trono. El Padre todavía tiene poder sobre la vida y la muerte. El Padre es quien decide, porque no se cae una hoja de un árbol sin que Él haya tomado la decisión. Esta palabra que Yeshua dijo aquí, boga mar adentro y echad abajo vuestras redes para una captura, es lo que el Padre nos está diciendo hoy. Boga mar adentro. Boga más profundamente. Rompe lo que no te deja ver. Rompe lo que no te deja ver. Maestro, después de vergar toda la noche, nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré abajo la red. Quiere decir que Pedro entendió que había una realidad, pero se le reveló que más allá de esa realidad que en ese momento había uno que es la palabra viviente, y que en esa palabra viviente podemos descansar y va a haber una sobreabundancia de bendición, de peces, de vida en nosotros. Una sobreabundancia. Mire, recibo hoy personas que me están escuchando que han recibido una batalla espiritual muy fuerte. Demonios te vienen y te hablan al oído. Una batalla espiritual. Percibo que hay gente que me está oyendo que ha sufrido una férrea batalla porque el enemigo quiere tu mente. Ese es su trofeo. Quiere tu visión. Ese es su trofeo. Quiere tu convicción errada. Eso es su trofeo. Y no quiere que veas absolutamente cómo hay alguien que te está sosteniendo con el hueco de su mano.
Como hay ángeles que han estado guardándote y protegiéndote de día y de noche. En las vigilias de la noche, los ángeles guardan, acampan, te protegen. Los demonios han querido destruirte, pero no han podido, porque la mano de Dios ha estado guardándote y protegiéndote. Tus ojos no lo han visto, porque hay una parte de la dimensión del reino que ahorita no ves. Pero los ángeles del Eterno han estado guardándote en las noches, aún en tus aflicciones, aún en tus tristezas, en tu llanto, en tu sollozo. Ahí están los ángeles del Eterno guardándote, aunque tú no lo sepas. Ahí están los ángeles del Eterno acampando alrededor de tu vida, acampando porque tú eres un temeroso de Dios. Ahí han estado el Padre recogiendo tus lágrimas. Tú no lo ves. Pero el Padre está allí recogiendo tus lágrimas, recogiendo tu dolor, poniéndolo en una redoma, guardándolo como algo muy preciado. Guardándolo como algo muy preciado. Bien. Cuando hicieron esto, encerraron una gran cantidad de peces y se rompían las redes. Señores, te voy a decir algo fuerte. Cuando nosotros caminamos y hemos visto la palabra, hemos visto a Yeshua, hemos visto la palabra, señores, lo que va a suceder es una sobreabundancia donde las redes se van a romper. Y eso va a sobrepasar tu expectativa. Eso va a sobrepasar tu matemática mental. El Padre no te va a bendecir como tú bendecirías a otro. Él te va a bendecir como tú no esperas ser bendecido jamás. ¿Sabe algo? Uno cree que Dios lo va a bendecir a uno como uno bendice a los demás. Y el Padre Eterno no es egoísta. Lo que tú no esperas que Él haga es lo que Él va a hacer. Donde tú no esperas que Él te sorprenda, es donde Él te va a sorprender. Él te va a sorprender. Donde tú no lo esperabas, donde tú no lo buscabas, donde tú no lo creías, donde tu mente jamás, porque Él sobrepasa tu mente, sobrepasa tus expectativas, sobrepasa tus pensamientos, sobrepasa tus emociones, sobrepasa tus razonamientos, sobrepasa tu ideología, sobrepasa tus pensamientos. Las redes se van a romper, las redes se van a romper. Y sí que hicieron señas a los compañeros de otra barca para que vinieran a ayudarles y fueron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. El Padre Eterno no sabe adaptarse a nuestra mente. El Padre Eterno no sabe adaptarse a nuestra corrupción mental. Hemos dibujado una mentira muchas veces porque hemos predicado muchas veces de acuerdo a nuestra propia mente, pero no hemos explorado la dimensión del reino. Hemos predicado muchas veces lo que nuestra propia mente nos ha enseñado, pero no es. O sea, no tiene que ver absolutamente en lo que se trata de la revelación del reino. Cuando se trata de la revelación del reino, Él sobrepasa nuestras expectativas, Él sobrepasa nuestros pensamientos, Él sobrepasa nuestras emociones, Él sobrepasa nuestros sentimientos, Él nos sorprende en medidas que no pueden ser medidas por los hombres. Medidas que no pueden ser medidas por los hombres. Tú creíste que solamente te iba a sanar de cáncer y creíste que lo iba a hacer porque tú se lo pedías, pero Él lo va a hacer porque te ama. Tú creíste que Él te iba a sanar o que Él iba a hacer esto o que Él te iba a prosperar, a multiplicar o que Él iba a salvar a tu familia porque tú se lo pediste por 20 años, pero Él te dice, Él mismo te va a demostrar que lo hace por amor. Y que lo va a hacer en tu vida porque te ama, porque Él es fiel y verdadero. Que Él es fiel y verdadero. Al verlo, Simón Pedro se prostró a los pies de Yeshua y dijo, apártate de mí porque soy hombre pecador. Porque a causa de la captura de los peces, el asombro le había dominado a él y a todos los que con él estaban. Igualmente Jacobo y Juan y cada uno de ellos estaban sorprendidos. Estaban sorprendidos. Estaban asombrados por lo que había sucedido.
Eso se llama irrupción. Eso se llama irrupción. Porque no es como un líquido que sale suavecito, es una irrupción de algo que te sorprende de una manera que te deja sorprendido, que te deja boquiabierto, que te deja anonadado. La irrupción de Dios, cuando las aguas del Padre Eterno son liberadas, cuando el reino es revelado, prepárate. Cuando el reino es revelado, prepárate. Cuando el reino es revelado, cuando verdaderamente el Padre irrumpe, prorrumpe, cuando el Padre irrumpe tu vida, prepárate. Porque todas las expectativas que has tenido desde el día que viniste a los pies del Eterno van a ser sobrepasadas. Todas, sin lugar a dudas. Todas las expectativas, todos los pensamientos que tú te has hecho, toda la idea que tú tienes del Padre Eterno será sobrepasada cuando tú entiendes, cuando es revelado Yeshua en la barca, cuando es revelada la palabra, cuando la palabra penetra, la enfermedad tiene que huir. Pero no solamente eso, sino que hay Él sobrepasa nuestras expectativas. Él sobrepasa nuestras expectativas. Él sobrepasa nuestras expectativas. Él sobrepasa tus expectativas y mis expectativas. Señores, aquí las barcas de alguien que me está escuchando se van a llenar de peces, porque las expectativas van a ser sobrepasadas. La revelación del Padre Eterno en tu vida va a provocar una ruptura, que Él irrumpa poderosamente en tu vida y vas a ver cumplimiento de promesas del Padre. Cumplimiento de promesas de Adonai. Señales, vas a ver prodigios, vas a ver milagros, vas a ver señales ocurrir. Oh Dios, vas a ver señales del Padre Eterno ocurrir, vas a ver sanidades, vas a ver prodigios ocurrir en tu vida. Recibo en mi espíritu, hay como un derramamiento de un aceite, hay algo hermoso que está. Gracias, Señor. Hay un aceite. El Padre está irrumpiendo ahorita, en este momento. Irrumpiendo. No es como dice la voz del temor. No es como dice la voz de la duda. No es como dice la voz de Hasatán ni la voz del infierno. Es conforme al diseño del Padre Eterno, es conforme a su diseño, es conforme a su presencia, es conforme a su gloria, es conforme a su palabra, es conforme a su Torá, es conforme a lo que Él ha dicho desde la eternidad para ti. Es conforme a lo que Él diseñó desde antes de la fundación del mundo para que tú y yo camináramos en eso. Esa es la manifestación del reino que vas a ver ocurrir. Esa es la manifestación del reino. Si lo crees, es sano en este momento. Si lo crees, es sano. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Hay sanidades ocurriendo en este momento. Sanidades y liberación también. Recibo que hay liberación. Liberación. En el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua Mashiach. Simplemente sé libre. Veo cadenas siendo rotas. Yugos pudriéndose. Recibo en mi espíritu que hay personas en ceniza que han estado en lugares de fango. Han estado en lugares fangosos. Pero hoy el Padre te extiende la mano y te saca de ese lugar de fango y de estancamiento. Lugares de fango y de estancamiento. Lugares de fango y de estancamiento.
en el nombre de Yeshua. Pelos de estupor están siendo rasgados en este momento. Pelos de estupor. Personas que estaban literalmente en hoyos, lodo cenagoso, pero enterrados allí. ¿Por qué? Porque el Padre dice, boga mar adentro y echen tus redes. Hay una orden del Padre Eterno, boga mar adentro y echa tus redes. Hay una orden del Padre Eterno. Hay una orden del Padre Eterno, donde no es admitida, no es admisible. No es admisible la derrota, no es admisible la enfermedad, no es admisible la tristeza, no es admisible el dolor. Es una orden donde el Padre dice, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Porque hay una orden de libertad, hay una orden de liberación, hay una orden hay una orden con la autoridad del cielo para quebrantar, para destruir enfermedades en esta hora, en el nombre de Yeshua. Ese Rey eterno que se ha hecho conforme a tu voluntad en esta hora. Veo cadenas que se rompen, yugos que se pudren, y te damos a ti la gloria. Cadenas que se rompen, yugos que se pudren, velos que se quiebran, velos que se rasgan en este momento. Liberaciones, liberaciones, liberaciones hay en el nombre de Yeshua. Sea Yeshua a ti toda la gloria. En el nombre de Yeshua. Shalom, Vero. Un abrazo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué lista. ¿Me oyen? Sí. Shalom. Muy bonito. Vamos a continuar en este mismo, ¿verdad? Sentir. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. Así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 vamos, díselo, así eres tú, declaro, así eres tú, así eres tú, y así eres tú, y aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, milagroso, abre
Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 Yeshua. Porque Él siempre ha estado ahí, porque Él es el que pelea nuestras batallas, porque Él es el que hace los milagros.
So, aprovecha este momento y ten este momento de intimidad. Cierra tus ojos y canta Yeshua. Dile lo que hay en tu corazón. Yeshua. Solo tú eres Kadosh, solo tú eres Kadosh, Yeshua. Solo tú eres Kadosh, Yeshua. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Personas que están recibiendo como un fuego en su cuerpo. Hay como un fuego tremendo, es tremendo, de verdad. Lo que se ha estado desatando, el fuego, lo que ha estado consumiendo, ha estado quemando, pero en el buen sentido de la palabra, como un altar cuando se enciende, como cuando el altar se enciende. Así mismo es. Gracias, Rey. Miren, realmente es una noche donde el Padre, una palabra que he recibido en mi espíritu es que el Padre sobrepasa nuestras expectativas. Es decir, que muchas veces nuestra mente nos ha jugado una mala pasada en nuestra expectativa del Padre. Porque nosotros en nuestra mente creemos que Dios va a hacer esto, que Dios va a hacer aquello, que el Padre Eterno es esto, que el Padre Eterno va a hacer lo otro. Y el Padre dice, ese no soy yo. El Padre va a romper, va a irrumpir, va a romper las expectativas que tú y yo tenemos de lo que creemos que es Él y lo que creemos que Él nos va a dar. De lo que creemos que Él va a hacer en nuestras vidas. Señores, no va a ser un líquido que sale desde una gotera. No va a ser un líquido que sale, lo voy a volver a repetir, no va a ser un líquido que sale de una gotera. Es un río que te va a inundar, es un río que te va a sobrepasar, es un río que te va a inundar, te va a sobrepasar y te va a llevar a nada. No vas a poder asentar los pies en el fondo porque el río te va a llevar y vas a estar a nada. Esa es la orden del Padre para ti. El río te va a sobrepasar y vas a tener que nadar en ese río. Lo que va a irrumpir a tu vida es tan fuerte que sobrepasa tu mente. Yo veo que la mente tuya, había muchas cosas ahí asentadas, pero Dios te va a reventar todo eso. Y a mí también. Habían cosas en nuestra mente que nosotros, ahí eso era para nosotros como una vaca sagrada. Pero Dios es especialista en reventarnos nuestro entendimiento, en reventarnos nuestra mente.
y nuestro entendimiento, para que entendiésemos que Él siempre tuvo el control. ¿Se acuerdan de Job? Que Job estaba con una mente encerrada en una realidad. Y el Padre le dijo a Job, ¿dónde estabas cuando fundaba yo la tierra? Cuando le ponía mis cimientos, cuando alababan las estrellas del alba, y yo le puse límite a las olas. Y él dice, hablaba lo que no entendía, cosas demasiado sublimes para mí. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y dice la Escritura que el Padre sobrepasó, porque si tenía 7,000 yuntas de bueyes y 7,000 asnas, el Padre sobrepasó y tuvo 14,000 yuntas de bueyes y 14,000 asnas. Prepárense porque el Padre va a sobrepasar y no serán 7,000 yuntas de bueyes, sino serán 14,000. Significa que las matemáticas nuestras para Dios nos sirven. 2 más 2 aquí no, en el reino no son 4. El amor de Dios es ilimitado. El amor de Dios no se mide con una regla. El amor de Dios no se mide absolutamente con un compás. El amor de Dios no se mide. El amor de Dios es ilimitado, sobrepasa, rompe las expectativis, rompe, quiebra las fronteras. Y hay gente en este ministerio, hay gente que me está mirando que no sé si viniste de pasada o lo que sea, pero gente que me está mirando, se lo digo en el nombre poderoso de Yeshua, el Padre va a sobrepasar las expectativas de mucha gente que ha estado ahí parada. Llegó un tiempo en que algo se va a romper, pero no en el mal sentido. Llegó un tiempo en que el dique que estaba ahí, que para nosotros era el límite, para nosotros era la frontera, ese dique se va a romper. Y las cataratas y las cascadas de bendiciones. Y yo no soy de los que me gusta andar repartiendo bendiciones a todo el mundo, pero a ti te lo digo, las cascadas de bendiciones que se van a soltar serán grandes sobre tu vida. Que tiene oídos para oír, que oiga. Porque el dique se va a romper. El dique se va a romper. El dique se va a romper. El dique de nuestra mente. El dique de nuestros límites. Se van a romper. Y veo una cascada. Veo una cascada en mi espíritu, como una cascada, es el río del Espíritu de Dios. Y tú fluyendo en ese río, tú yendo a nado en ese río. Algo grande se suelta, algo grande se suelta, algo grande se suelta, algo grande se suelta. Veo gente hablando en las lenguas del Espíritu. Veo gente en las lenguas del Espíritu. Veo gente en las lenguas del Espíritu, al río fluyendo con poder, el río fluyendo con poder. En el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. Gracias, Rey Eterno. Te damos la gloria, Rey. Te damos la honra. Y le voy a decir algo más. Esa cascada que viene fluyendo, que yo le estoy diciendo, viene con muchas sanidades de parte de Elohim. Sanidades. Sanidades. Veo enfermedades literalmente siendo arrancadas de los cuerpos. Arrancadas. Yo estoy diciendo arrancadas de los cuerpos en esta hora. Es el río del amor de Dios que trae dentro de él sanidad y libertad. Es el río del amor de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Es el río del amor de Dios. Si tú te estás preguntando dónde estoy, para dónde voy, hay una puerta que se abrió. Si de repente había nublamiento mental, de repente había ceguera espiritual y tú decías, bueno, ¿para dónde voy? Estoy pasando por un desierto, estoy en un punto ciego, no veo nada para adelante, para atrás. Quiero decirte que aplica la palabra de Apocalipsis que dice, hay una puerta abierta. Una puerta que tiene las llaves de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hay una puerta abierta para ti hoy. Si tú lo crees de verdad, tengo una convicción impresionante en mi espíritu. Es lo que estoy diciendo. Lo vuelvo y lo repito. Lo quiero repetir en esta hora porque tengo la autoridad de hacerlo. Hay una puerta abierta para ti hoy.
Vuelvo y lo repito, lo reitero nuevamente. Hay una puerta abierta inmensa. Las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entra con confianza a las moradas de tu Padre. Entra con confianza. Como dice la Escritura, que la mesa está servida. Vamos a iniciar con este tiempo hermoso de la apertura, de que la profeta Elimar está atendiendo a Anita en este momento. Ha estado pasando por una enfermedad, pero está bien. Padre, te damos gracias, Rey. Te damos gracias. Mire que hay un río de sanidad. O sea, hay algo... Quiero empezar, pero hay un río de sanidad tremendo en esta hora. De verdad, tómelo ahí. Si usted está allá en su casa, tómelo ahí. Es un río de sanidad. Es algo tremendo que está envolviendo las casas. Vamos a comenzar con este tiempo de apertura. Si va a encender, encienda allí la vela. Bendito sea el Señor Dios nuestro, Rey del universo, Creador del fuego y de las lumbreras. Gracias, Señor, por tu revelación. Gracias por tu río profético en esta noche. Gracias porque eso representa luz, la luz que está encendida, la luz eterna de Adonai, que nos ilumina, la luz de su verdad revelada. Por ella vivimos, por ella subsistimos, por ella caminamos y por ella somos. Gracias, Rey. Maravilloso, hermoso, precioso. Si usted tiene vamos a llenar la copa y está escrito en su palabra en Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como rey de tierra seca, no hay hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Varón de dolores experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus traquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso el Eterno quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ese es Yeshua, y ese es el sacrificio de su sangre en el madero. Está escrito en su palabra, porque si la sangre del toro, si la ceniza de la becerra rociadas por los inmundos santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre del Hijo de Dios, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Gracias, Rey eterno, porque también está escrito en tu palabra. También dice tu palabra, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y el testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Gracias, Rey eterno. Tome la copa, comparta en este momento y diga Lejain. Gracias, Rey eterno, por la vida. Lejain, por la vida. Gracias, amado Rey. Gracias, amado Rey. Gracias, Rey. Con el pan en este momento, bendito sea Señor Dios nuestro, Rey del universo, Creador, que hace salir el pan de la tierra. Bendito Adonai, porque tu palabra está escrito. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo.
Tú eres la más grande ofrenda que jamás pudo haber sido presentada. La ofrenda de expiación. La ofrenda que tiene que ver con redención. Porque si comemos tu carne, que es verdadera comida, hemos recibido vida en tu nombre, Rey eterno. Y te damos toda la gloria porque sabemos que el pan, ni el pan físico, ni el pan nuestro de cada día, la revelación divina, faltará en nuestro corazón y en nuestra mesa, en nuestras alacenas. Gracias, Rey eterno. Comparta el pan. Gracias, Rey. Gracias, Rey. Gracias, Rey. Gracias, Rey. Vamos a cantar Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Elohim, el Eterno, uno es. Y amarás a Elohim, al Eterno tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus entrañas. Gracias, Rey. Gracias, amado Rey. Gracias, amado Rey, por este tiempo de apertura del Shabbat, por este tiempo hermoso de compartir en familia y de compartir la Torá, la palabra de Adonai, porque es vida a nuestra alma y refrigerio a nuestros huesos. Que el Eterno te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti misericordia y ponga en ti shalom. En el nombre que es sobre todo nombre, proclamo que esta revelación y que este río profético envuelve en esta hora cada familia que está compartiendo el pan, que está compartiendo este tiempo de Shabbat en familia. Proclamo ahora mismo por el poder de la palabra que lo que hemos estado proclamando, que este tiempo de activación profética, que este tiempo de el fuego de Elohim, eres envuelto en ese fuego y proclamo sanidades sobrenaturales, proclamo prodigios sobrenaturales, proclamo en el nombre de Yeshua activación sobrenatural sobre los hogares, sobre las familias, sobre los padres, sobre las madres, sobre los hijos en el nombre que es sobre todo nombre. El nombre poderoso de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Gracias, Rey. Gracias. Mire, es un tiempo de llenura. Así lo recibo. De llenura fresca de parte de Elohim. Hay algo fresco y le doy gracias y toda la gloria al Rey por lo que está haciendo en este momento. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo de donde estamos siendo refrescados, donde estamos siendo llenados, donde estamos siendo sumergidos en ese río de Adonai. Un abrazo para todos. Les recuerdo que entonces el día de mañana, amén. Un abrazo para la familia Umaña que están conectados con nosotros también. El día de mañana entonces tenemos nuestro tiempo, un altar hermoso en cada familia, obviamente, pero tenemos nuestro tiempo de estudio de nuestras parashot. Se les ama mucho. Un abrazo para cada uno de los que están conectados. También sé que hay gente conectada ahí a través de YouTube. Les envío un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Shalom. Abrazo para todos.